Dios les bendiga, iglesia. Espero que estén bien. Yo no estoy hoy en la iglesia de manera presencial, ¿verdad? Porque pues no me siento muy bien de salud, pero decidimos que íbamos a dar la clase de una manera distinta para que pudiéramos cubrir el material. Así que ahí pues, mientras ustedes están ahí, pues yo voy a estar en este video dando la clase y van a haber unas pausas en las cuales vamos a reflexionar y a discutir. Así que siéntase la libertad de así hacerlo, incluso si hay algún momento en el que necesiten decir algo, pues que así sea, ¿verdad? Que podamos hacerlo de la manera más natural posible, a pesar de que yo estoy aquí encerrado en esta pantalla, ¿verdad? Pero espero que estén bien y espero poder saludarlos nuevamente el domingo. Así que yo quisiera que oráramos para comenzar con este tiempo. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir a través de esta tecnología, a través de este espacio y que podemos compartir la palabra tuya. Queremos aprender, queremos crecer. Este es tiempo de crecer y estamos convencidos, Señor, de que tú has separado este tiempo para que nosotros crezcamos, nos desarrollemos y podamos cumplir tu voluntad, Señor, que tu voluntad se cumpla y se haga real en nuestras vidas. Así que te pedimos, Señor, que todo lo que vamos a hacer en esta noche y en las próximas semanas, Señor, nos ayude a crecer, a desarrollarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes recibieron a través de WhatsApp la clase y hay unas copias en papel, pero vamos a trabajar con el desierto como escuela de crecimiento espiritual. Y lo primero que vamos a tener, ¿verdad? Es el objetivo, lo que queremos es comprender que el desierto es una escuela donde Dios nos enseña a confiar y a depender de su provisión. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Es que el desierto se convierte en una escuela. Y cuando hablamos de una escuela, es un espacio en el que nosotros vamos a aprender. ¿Qué nosotros hacemos en la escuela? Aprendemos. Eso es lo que nosotros hacemos cuando vamos a la escuela. Y cuando Dios nos permite pasar por algún desierto, sabemos que lo que está haciendo el Señor es dándonos una oportunidad de aprendizaje. Así que lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, y eso lo vamos a discutir ya en breve, es que el desierto se convierte en una experiencia de aprendizaje. Y cuando hablamos del desierto, ¿qué es el desierto, verdad? Tiempos difíciles, tiempos de necesidad, tiempos de sequía, tiempos de dificultades. Eso es lo que representa el desierto para nosotros, ¿verdad? Así que es un tiempo de aprendizaje. El texto para memorizar es Deuteronomio 8:3, que dice: no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. A ver si lo decimos una vez. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 8:3. Tratar de memorizarnos ese versículo. Mire qué importante, ¿verdad? Que es uno de los versículos que utiliza el Señor Jesús en medio de lo que él estaba viviendo, ¿verdad? Así que es un versículo muy importante. Este versículo nos resume la enseñanza principal, que es que nosotros tenemos asuntos materiales, cosas materiales, las que apreciamos, pero no vivimos solamente de eso, sino de aquellas cosas que Dios nos da cada día. Entonces es muy importante nosotros saber que no dependemos de lo material, de lo que tenemos. Nuestro mundo nos enseña a ser dependientes de lo material, a estar atados y de alguna manera yo diría que hasta adictos de lo material, pero sabemos que Dios nos provee experiencias, nos provee su palabra y hay esos momentos son momentos para que nos alimentemos también, o sea que no solamente de aquellas cosas que nosotros tenemos vamos a vivir, sino de aquellas cosas que Dios nos da, porque entendemos que Dios nos da, ¿verdad? Entonces yo quisiera que tú reflexionaras. ¿Alguna vez te has sentido que pasas por algún desierto espiritual? ¿Alguna vez te has sentido que estás atravesando alguna experiencia complicada? Yo estoy seguro que sí. Y yo creo que todos en algún momento nos hemos encontrado de esa manera. Y es importante nosotros preguntarnos esto porque creo que ese momento de reflexión, de nosotros decir, bueno, hay un tiempo de dificultad, hay un tiempo de dolor, he perdido a algún familiar, estoy atravesando un diagnóstico difícil, estoy en alguna situación financiera terrible, hay alguien de mi familia que está viviendo
alguna situación de enfermedad o de dolor o de pérdida. Todas esas situaciones nos hacen caer de alguna manera en un desierto. Y por otro lado, hay momentos en los que nosotros nos sentimos que estamos en sequía espiritual, que quizás por alguna razón u otra nos hemos ido secando, hemos ido abandonando algunas prácticas espirituales, ya no oro como antes, ya no leo la palabra como antes, ya no me entusiasma estar cerca de la presencia de Dios. Todas esas cosas ocurren y lo que queremos es identificarlas. En este momento no queremos juzgarlas, sino identificarlas y decir, bueno, esto es una realidad. A veces pasamos por momentos de, de dificultades, de sequía, de escasez, y esos momentos de escasez y de sequía nos llevan a alejarnos a veces de Dios, a enfriarnos un poco en nuestra relación con Dios. Yo creo que eso es muy normal. Lo importante es que nosotros podamos identificarlo y que nosotros podamos salir de ahí. Si hay alguien que tiene alguna experiencia, pues este es un buen momento para contar la verdad y cuál fue el aprendizaje de ese momento de sequía, de desierto. Yo he vivido muchos momentos de esa manera. Les cuento, ¿verdad? Yo he hablado en otras ocasiones de algunos momentos de mi vida en los que me sentía de esa manera, pero hubo un año, creo que lo he dicho en algunas ocasiones, lo repito nuevamente de manera breve, el año 2014 fue un año particularmente difícil y siempre lo recuerdo de esa manera porque fue un tiempo de mucha dificultad, finales del 2014, principios del 2015, hace 10 años en específico, fue un tiempo de mucha dificultad, vivimos unas situaciones como familia en cuanto a dificultades de escasez económica, y estábamos en transiciones, tanto de trabajo como de casa, fueron muchos cambios. Y en esos momentos uno se siente que se va secando. Es bien importante uno reconocer esos momentos porque es el momento de pedir ayuda. Eso fue lo que yo hice. Yo estaba pendiente a mi necesidad espiritual. Y esa necesidad me llevó a estar pendiente de que necesitaba quizás estar más cerca de aquellos amigos que me ayudaban a acercarme más de Dios, estar más cerca de su palabra, de una búsqueda más intensa, porque sé que estoy propenso a alejarme. Yo creo que eso es un asunto importante, saber que hay momentos en los que nosotros estamos propensos a alejarnos, a ir poco a poco abandonando asuntos que nos mantienen cerca de Dios. Yo comienzo y falto a la iglesia un día y después falto dos y después voy habituándome a no ir a la iglesia y eso eventualmente me puede llevar a una costumbre de no querer estar en la iglesia, de no querer estar en la casa del Señor. Entonces, todo eso son cosas que ocurren en la vida del cristiano y yo creo que es importante que nosotros otra vez los reconozcamos, ¿verdad? Hay aspectos de la lección que tienen, ¿verdad? Que puede parecer sencillos, pero es importante definirlos. El éxodo, cuando hablamos del éxodo, estamos hablando de la salida del pueblo de Israel. Siempre que hablamos del éxodo, estamos hablando del momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto. Y cuando hablamos de desierto, ya dije, ¿verdad? Que lo que estamos hablando es de un tiempo de prueba, de formación, donde Dios está transformando a las personas, pero siempre, por lo menos en esta lección, ¿verdad? Quizás en otro momento podríamos identificar el desierto de alguna otra manera, pero en esta lección el desierto se refiere a un tiempo de dificultad, a un tiempo de prueba, que también es un tiempo de formación. El maná, dijimos el domingo, que cuando ellos lo agarran, el nombre era, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es el pan que Dios envió del cielo para alimentar a Israel en el desierto. Es una provisión de Dios. Y por eso él les decía, ¿verdad? Yo hago llover maná del cielo. Eso era lo que Dios les decía. Así que ahí está el maná, que también es importante, ese vocabulario, y la peregrinación, que es ese viaje que a veces los pueblos hacen. En este caso, el pueblo iba hacia la tierra prometida, que era lo que Dios le había prometido a ellos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un poco de, de historia sobre este tema, porque pues en lo que queremos hacer con estas lecciones es profundizar un poco sobre asuntos que los domingos no podemos en la predicación, ¿verdad? Pero ya sabemos que el pueblo estuvo en Egipto por aproximadamente 400 años. Ese tiempo
donde el pueblo estuvo 400 años, fue un tiempo de mucha dificultad. Y básicamente, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo con esto, verdad? Pues el pueblo recibe la revelación, en este caso Moisés, que va a liberar al pueblo. Él va a luchar con Faraón para que Faraón deje ir al pueblo. Así que Dios llama a Moisés para liberar al pueblo. Le envía 10 plagas al pueblo de Egipto para forzar al Faraón a que hiciera lo que tenía que hacer, que era liberar al pueblo. Y entonces, luego de eso, pues el Faraón accede y ellos salen de Egipto. Un momento muy, muy interesante, y yo les invito a que vayan y lo busquen con calma en sus casas, lean, porque hay unas cosas muy interesantes ahí, ¿no? Cómo ellos pudieron llevarse riquezas y pertenencias para su próxima morada, que era la tierra prometida, y cómo Dios abre las puertas para que ellos pudieran salir. Un momento de milagro. Y en ese momento, pues cuando el faraón de momento como que cae en sí y dice, pues, esta gente se van a ir, los persiguen y ellos cruzan el Mar Rojo, y ese cruce del Mar Rojo es el momento quizás cumbre de esa liberación. Ustedes van a ver que quizás una de las cosas que más se repite en la Biblia, una de las cosas que más hace Dios, es decirle al pueblo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de Egipto. Esa es una frase muy, muy consistente en la Biblia. Y entonces nos tenemos que preguntar por qué Dios hace eso, por qué Dios les recuerda constantemente, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Y por qué incluso los salmistas y los profetas hacen también este recuerdo de decir, el Señor fue el que hundió los carros de Faraón en el mar. El Señor fue quien nos guió a través del Mar Rojo, abrió el mar. Todo eso significó una gran victoria sobre el enemigo. Entonces, Dios siempre les recordaba y le decía, recuerda que soy yo, que yo te saqué de Egipto, porque era muy fácil quizás para ellos decir, acabamos de tener una victoria como pueblo, una victoria militar, una victoria personal. Moisés podría haber dicho, soy yo el que saqué al pueblo de Egipto, pero Dios se preocupaba constantemente de decirle a ellos, recuerda que soy yo, recuerda que soy yo quien te sacó de Egipto. Y ese momento de liberación es el momento más importante del inicio de la historia del pueblo de Israel, y yo me atrevería a decir que es el momento más importante de Israel, quizás solamente comparado con el momento en que tienen rey David después de Saúl, que unifica el reino nuevamente y que tiene unas victorias que son evidentes, y luego cuando se construye el tiempo de Salomón, ese es quizás el momento cumbre como nación, pero el tiempo de la liberación de Egipto significó una gran victoria a la vez porque estaban yendo hacia la tierra prometida. Y ahí tenemos que recordar que cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama, sal de tu tierra, de tu parentela, ve a la tierra que yo te voy a mostrar, y él llega a la tierra. Salen luego por escasez, llegan a Egipto a través de José y pasan 400 años allá, y entonces se transforma el pueblo en un pueblo esclavo, ¿verdad? Así que entonces eso va a matizar esta etapa de la historia de Israel. Y entonces en el desierto ellos llegan, pasan 40 años, como decíamos el domingo, ellos allí se quejan y parte de la queja es la que provoca el maná, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, estábamos mejor en Egipto, allá nos iba bien, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Todo eso, ¿verdad? Así que allá estaba el pueblo en queja, fue un momento de mucha dificultad para Moisés. Y entonces, claro, por eso decimos que esta es una escuela donde Dios le enseña a ellos a trabajar con diversos aspectos del crecimiento espiritual. Entonces, allí es donde en Éxodo 16 viene el evento del maná. El evento del maná es ese momento más importante. Entonces, vamos a leer, porque ahí entonces vamos a la primera parte, que es que
el desierto significa un lugar de crecimiento. En la Biblia, en muchas ocasiones, vamos a ver que hay momentos donde los personajes pasan por el desierto como un proceso. Vamos a ver que Moisés lo pasó con esta historia que estamos leyendo, pero el caso de Elías, Elías se encuentra en el desierto antes de recibir la revelación esta que le dice que va a ir a ungir al próximo, ¿verdad? La famosa revelación aquella de la cueva. Él estaba en el desierto y fue un momento de búsqueda, de dificultad, pero fue un momento muy, muy crucial, aquel momento de Elías en el desierto. Juan el Bautista preparó su ministerio desde el desierto y Jesús obviamente fue tentado en el desierto como un tiempo también de preparación, ¿verdad? Entonces, estos momentos son momentos intencionales. Si te recuerda, por ejemplo, el caso de Jesús, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, el desierto se convierte en una escuela porque es Dios quien los lleva ahí, a Elías, a Moisés, y Juan el Bautista lo mantuvo allí. O sea, el desierto es un lugar. No sé si ustedes pueden recordar algún otro caso donde el desierto es un lugar importante de desarrollo, de crecimiento, pero es importante tener eso en mente, ¿verdad? El desierto como lugar de desarrollo. Entonces, el desierto nos enseña a confiar en Dios. El pueblo sale de Egipto con una mentalidad de esclavos. Y esto a mí me parece que es fundamental. Hay gente que no crece porque su mentalidad está en el lugar incorrecto. El pueblo sale con mentalidad de esclavo. El pueblo quiere regresar a Egipto como esclavo porque allá tenían carne, porque allá tenían comida. Mira la mentalidad limitada que nosotros podemos tener a veces que nos lleva a decir, yo prefiero volver a la esclavitud que pasar un tiempo de necesidad para mi crecimiento y para alcanzar la tierra que Dios me prometió, porque lo que ellos estaban haciendo era dirigiéndose hacia la tierra que Dios les había prometido. Entonces, imagínate cómo, cuán dramática es esta escena donde ellos revelan que todavía ellos quieren ser esclavos. Es algo contraproducente, pero nosotros quizás de alguna manera actuamos así en muchas ocasiones, ¿verdad? Ese momento del desierto para ellos fue un choque. Ellos se miran y dicen, ¿qué hacemos aquí? Nosotros podríamos estar mejor allá, podríamos estar mejor en el desierto, podríamos estar en Egipto, podríamos estar mejor haciendo las cosas que los egipcios nos mandaban a nosotros. Entonces, si leemos Éxodo 16, yo voy a leerlo aquí en los versículos 4 y 5, Éxodo 16, 4 y 5, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y esa última parte a mí me parece importante porque lo que está diciéndole Dios a Moisés es que es que él los va a probar. Dice, yo los voy a probar a ver si andan en mi ley o no, ¿verdad? Entonces, este momento es un momento que Dios desde el principio les dice, yo voy a hacer esto, pero yo los voy a probar. O sea, yo te voy a dar, pero yo voy a probar cuán fiel tú eres a mis instrucciones. Yo, yo creo que cuando Dios nos provee en tiempos de dificultad, también nos está probando a ver cómo nosotros confiamos en Él, cuánto nosotros estamos confiando en el Señor. A mí me parece un asunto muy importante el que nosotros nos preguntemos cuánto nosotros estamos confiando en el Señor. Dios nos está dando algo y nosotros estamos confiando en Él en ese proceso, ¿verdad? Voy a ponerlos a prueba, es lo que les dice. Así que cada vez que ellos recibieran este maná, era provisión, pero era una prueba, era una forma de Dios probar su fidelidad. Entonces, es un momento para confiar en Dios. Lo que Dios estaba probando era si ellos aprendían a confiar en Él. Recordemos que lo que ellos decían era, en Egipto estábamos mejor, en Egipto nos daban comida. Entonces acá Él les dice, acá tienes que confiar que soy yo el que te doy comida. Acá tienes que confiar que soy yo el que te provee. La provisión no viene de mano de otra persona, la provisión va a venir directamente del cielo. Voy a hacer llover maná del cielo, voy a hacer llover pan del cielo.
Entonces, es extraordinaria la imagen de ver cómo Dios les está diciendo, ahora te toca confiar en mí. Y la forma en que lo iba a hacer, que esto también lo mencionamos el domingo, es que iba a probar que diariamente ellos encontraran el pan. No podía acumularse, no se podía, era un acto de confianza constante en Dios. Entonces yo me pregunto si nosotros hemos tenido momentos en nuestra vida. Yo quiero, y aquí podemos hacer el ejercicio de pausar, y pueden pausar este video y tener un tiempo de reflexión y pueden hablar, o sea, pueden participar, porque yo creo que es un momento para testificar cuáles son algunas formas en las que Dios ha provisto en tu vida en algún momento difícil, pero también para testificar qué cosas nos cuesta a nosotros soltar para confiar en Dios. ¿Qué cosas a nosotros se nos hace difícil soltar? ¿Cómo es ese proceso de nosotros entregarnos en las manos del Señor? Y yo creo que es un buen momento para así hacerlo, para pensar, ¿cuál es mi proceso de confianza en Dios? ¿En qué áreas de mi vida Dios me está llevando a que yo deje que sea Él quien provea? ¿Y cómo me va con eso? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué es difícil permitir que Dios lo haga? Pues porque yo estoy acostumbrado a hacerlo yo, porque estoy acostumbrado a proveerme yo, porque es más fácil para mí confiar en lo que veo que en lo que no veo, porque es más fácil para mí hacer lo que siempre he hecho, porque otras personas hacen las cosas normalmente y yo ahora tengo que confiar en Dios. Todos esos son pensamientos que nosotros tenemos en momentos de dificultad. Así que nada, voy a poner esto para que ustedes reflexionen un momento. Aquí pueden darle pausa y dialogar sobre esto unos minutos. Muy bien. Bueno, si ya le dieron pausa y dialogaron, pues entonces vamos a la otra parte, que es que el desierto nos enseña a depender de Dios. Esto a mí me parece que es fundamental porque, y en la semana estuvimos enviando mensajes sobre esto, ¿verdad? Depender de Dios. En el desierto es más fácil ver nuestras limitaciones, ¿verdad? Porque allí ellos no podían sembrar. Mira qué interesante esto. Y aquí quiero explicarte algo que yo creo que es importante a nivel de cómo se desarrollan los pueblos. Me voy a poner un momento el sombrero de profesor y de historiador para decirles, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Cuando se está formando un pueblo, se está formando una ciudad, una nación, pasan por procesos muy similares. Todos, en todas partes del mundo, siempre en la historia pasan por los mismos procesos. Y es que primero el ser humano primitivo no sabía sembrar. No es algo que se le da fácilmente porque tienes que descubrir cómo es que la tierra produce su fruto, tienes que entender, y aquellos que han sembrado frutos saben que no es tan fácil. Piensa que tú conoces todo lo que conoces porque alguien te lo enseñó, pero si tú estás descubriendo un lugar, una tierra, saber qué se da en esa tierra, qué tipo de frutos son los que crecen bien, pues es todo un proceso. Así que primero se hacen otras cosas, pero en el desierto no hay espacio para eso. Así que ciertamente hay lugares que el desierto se convierte en su casa. Por ejemplo, Egipto prácticamente es un lugar desértico. Muchas de estas naciones del Medio Oriente son lugares desérticos, pero tienen cuerpos de agua. Recordemos que en Egipto está el río Nilo, que los judíos tenían el Jordán, que por allá cerca de Mesopotamia tenían el Tigris, el Éufrates. Son ríos que nosotros en Puerto Rico no tenemos ninguno de ese tipo. O sea, nosotros tenemos riachuelos, tenemos quebradas y tenemos algunos de otros ríos más grandes como el río Grande de Loíza, pero estos son ríos gigantescos y son ríos que tienen momentos de desborde, y esos momentos fertilizan la tierra y pueden la gente sembrar, especialmente a las orillas del río. Hay culturas que logran aprender a sembrar encima del agua, construyendo como islas de tierra para poder sembrar. Todo eso es parte del proceso, pero en el desierto es muy difícil si no existe algo como eso, ¿verdad? Entonces ellos están allí reconociendo las limitaciones que tienen porque no había provisión natural. Es bien importante, no había provisión natural. Así que Dios los lleva a un lugar donde la única opción es depender de Dios, o bueno, la otra opción era morirse. O sea, aquí no había dos formas de verlo: o dependes de Dios
o te mueres. Y a mí me parece que es extraordinario ver cómo entonces Dios los lleva en ese proceso, ¿verdad? Deuteronomio 8 nos dice cuál era el plan de Dios al respecto de eso, y ahí está el versículo que leímos hace un ratito. El versículo 2 de Deuteronomio 8 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, esto al final, ¿verdad? Estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Me parece extraordinario que nosotros, vamos a leerlo otra vez, porque yo creo que tiene una enseñanza bien bonita. Él le dice, si vamos desde el versículo 1, Deuteronomio 8, del versículo 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahí Dios le está hablando de la tierra prometida. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años del desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea que Dios le dice, antes de llegar a la tierra prometida, yo necesitaba pasarte por un momento de prueba para ver qué de verdad había en tu corazón. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, porque no fue como que te afligió ya, no, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber todo eso, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Extraordinario, porque la prueba estaba hecha para que ellos supieran que no iban a vivir solo de pan, que vivían de Dios, que es un momento de reflexión de cómo a veces nos toca a nosotros soltar y abandonar ese sentido de autosuficiencia, de yo lo puedo hacer, me toca a mí resolver mis cosas. No, le toca a Dios resolverlo. Entonces, este proceso, él le habla al inicio y le dice, yo te voy a probar. Y acá en Deuteronomio vemos el final y Dios le dice, yo te probé, yo te probé. Recordemos una cosa, que toda esta gente que salieron de Egipto no llegaron a la tierra prometida. En el camino, en el desierto, se renueva toda esa generación y quien llega es otro pueblo. Entonces, hay ahí también una enseñanza, ¿verdad? Porque pues esta gente, Dios lo llevó allí para probarlos y no funcionó. Por eso Dios tiene que repetirle las leyes nuevamente para que entiendan y para que sepan que eso es lo que Dios quería trabajar con ellos, ¿verdad? Era eso, ¿verdad? Entonces, la provisión divina es un escenario donde lo que yo hago no es suficiente. Yo necesito de lo que hace Dios, ¿verdad? Entonces, esas situaciones son las que nos muestran a nosotros el tiempo de crecimiento, de reflexión, cómo yo hago eso, ¿verdad? Entonces, en tercer lugar, el desierto nos enseña a renovarnos, y esa renovación que hay en el desierto es un tiempo de transformación. Y nosotros leímos en Romanos 12:12 que dice que tenemos que renovar nuestra mente. Podemos leerlo nuevamente, voy a leer la versión Reina Valera, Romanos 12, 2. Ustedes pueden leerlo ahí conmigo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad que es agradable y que es perfecta, pero el propósito es que nosotros podamos renovar nuestra mente para transformarnos y no conformarnos. Entonces, este tiempo de desierto fue un tiempo también de renovación, fue un tiempo de cambio. Mire cómo prácticamente el pueblo se renueva. Quienes únicos siguen son ahí pues Moisés, Josué, Caleb, pero el pueblo se renueva completamente y
Y es un proceso duro pensar que todas estas personas que salieron de Egipto no llegaron a la tierra prometida. Entonces yo me pregunto si nosotros estamos pasando la prueba bien o nos estamos quedando ahí a mitad de camino en el desierto, ¿verdad? Es momento de nosotros pensar eso. Nosotros como iglesia estamos viviendo tiempos de transformación y es algo constante, ¿no? El Señor, no porque este sea el 2025 es que hay tiempo de transformación, es que la transformación es un proceso constante en el que Dios nos enseña. Y entonces ese proceso va a renovar nuestra forma de pensar, va a renovar nuestra relación con Dios para que nosotros podamos crecer. Entonces, si lo que nosotros queremos es crecer y en esta serie lo que estamos aspirando es a crecer, pues entonces este tiempo de renovación nos ayuda a probar si de verdad estamos listos para lo próximo. No quiere decir que entonces Dios necesariamente me va a rechazar, ¿verdad? Como le pasó al pueblo, pero posiblemente hasta que no esté listo no voy a la próxima etapa. Y esta gente necesitaban renovación, habían llegado con una mentalidad esclava, habían llegado con una mentalidad de autosuficiencia, habían llegado con ídolos, y nosotros luego vamos a discutir esto, pero ellos forman ídolos, no tienen paciencia para esperar lo que Dios está haciendo. Mientras Dios está trabajando con Moisés, ellos están perdidos abajo en la falda de la montaña haciendo un becerro de oro porque Dios no les contestaba. O sea, mire cómo constantemente estas personas están en un proceso de demostrar que su mentalidad no estaba lista para ser la nación que Dios quería. Entonces Dios tenía que seguir trabajando con ellos porque no estaban listos para lo que Dios quería hacer. Ellos podían haber en ese momento orado y hecho un sacrificio a Dios, pero no fue lo que hicieron. Comienzan a formar otros dioses, hay discusiones, hay traición, hay murmuración. El tiempo del desierto, un tiempo donde sale a la luz un montón de cosas. El propio Moisés necesitaba transformación como líder, tuvo que aprender a delegar, tuvo que aprender a trabajar con todos los problemas, tuvo que aprender, o sea, todos estaban en un tiempo de definición y ahí por eso tenemos que ver qué áreas son las que Dios quiere trabajar conmigo, qué áreas son aquellas áreas que Dios está buscando desarrollar en mi vida, porque de esa manera es que nosotros vamos a poder crecer, preguntándonos, ¿verdad? ¿Qué áreas Dios necesita renovar? Entonces, esa es la segunda pausa, ¿verdad? Una pausa corta, pero me gustaría que entonces pausaran un momento y pensaran qué áreas de tu vida necesitas renovar para crecer espiritualmente y cómo puedes aplicar lo aprendido que hemos estado trabajando esta semana, ¿verdad? Y aquí es una invitación otra vez a participar, así que les doy un espacio para que pausen el video y que puedan discutirlo. Bien, bueno, si pausaron el video y pudieron discutirlo, amén. Si no, pues magnífico. Vamos a darle culminación a la lección. Entonces, la lección nos dice, ¿verdad? Que el desierto es un lugar para formarnos, para trabajar con nosotros, que yo tengo que desarrollar confianza en Dios, confiar en que Dios proveerá. Yo tengo que desarrollar dependencia de Dios, saber que no soy yo el dueño, que no soy yo el que es autosuficiente, que yo soy dependiente de Dios y es un tiempo de renovación. Es un tiempo para yo renovarme, para que identifique qué áreas son las que necesita Dios trabajar conmigo y que esas áreas que Dios necesita trabajar conmigo, pues en efecto las pueda trabajar, ¿verdad? Que Dios pueda trabajar conmigo todas esas áreas, ¿verdad? Así que es muy importante que yo piense y quizás una buena dinámica sería que mañana pudieras hacer una lista, qué áreas Dios quiere trabajar contigo, qué áreas son áreas que tú sabes que necesitas mejorar. ¿Cuáles son esas áreas en tu vida? A lo mejor es leer más la palabra, a lo mejor es eh, soltar alguna situación que está ahí agarrado y necesitas ponerle las manos de Dios. Pueden ser muchas cosas, pero es importante que nosotros identifiquemos eso para que le demos la oportunidad a Dios de trabajar. Así que podemos pedirle al Señor que trabaje con nosotros y yo pues quiero que oremos
para culminar esta clase, ¿verdad? Este tiempo de aprendizaje. Igual, pues allá ustedes pueden continuar la discusión según esté el tiempo disponible, ¿verdad? Y Exarí pueda darles la oportunidad, si así está el tiempo de hacerlo. Voy a orar. Señor, gracias por esta clase, por este tiempo, porque tú estás presente con nosotros trabajando en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a crecer, que esta historia del desierto nos ayude a entender que los momentos de dificultad son momentos de crecimiento que necesitamos trabajar en nuestra vida. Enséñanos a confiar en ti, enséñanos a depender de ti y enséñanos a identificar qué áreas son las que tú necesitas renovar para que podamos crecer y ser mejores cristianos, mejores siervos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo en el culto.